Bienvenido. Bienvenido a un mundo de nuevas sensaciones que se abre ante ti y que estamos orgullosos de compartir contigo. Asimismo, gracias. Gracias por depositar tu confianza en nuestro método de enseñanza. Porque en la Federación Española de Actividades Subacuáticas, FEDAS, llevamos trabajando más de 30 años formando a buceadores con el máximo grado de preparación en la práctica del buceo deportivo e inculcar el mayor de los respetos por el medio marino. Todo ello de una forma divertida y amena, a la vez que eficaz. Pero antes de comenzar, queremos que nos conozcas. La Federación Española de Actividades Subacuáticas, FEDAS, agrupa los clubes de buceadores y centros de buceo que libremente se asocian en cada comunidad y territorio del Estado español, formando así las federaciones territoriales. La FEDAS forma parte junto a 85 federaciones de otros países de la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas, CEMAS, desde 1959, año de su fundación. Una de sus funciones es la de unificar criterios sobre los títulos, atribuciones y formación de los buceadores, para que de esta forma sean reconocidos los títulos emitidos por las distintas federaciones adscritas en el ámbito internacional. Estructura del curso. El fin que perseguimos con nuestro método de enseñanza es el de adaptarnos al medio subacuático de una forma cómoda, segura y que nos permita disfrutar de él. Para lograr este objetivo, dispondremos en este curso de sesiones teóricas. Son imprescindibles para conocer cómo nos afectan en el nuevo medio la profundidad y el tiempo de permanencia en esta, la pérdida de calor, la visión, la presión, etc., y tomar el primer contacto con el equipo de buceo. Sesiones prácticas en piscina. La utilización del equipo no es complicada, pero las prácticas en piscina nos ayudarán a dominar la técnica de su uso. Sesiones prácticas en mar. En estas sesiones pondremos en práctica todo lo aprendido, pero esta vez en el medio natural. Practicaremos los desplazamientos por el agua, la flotación, técnica respiratoria, comunicación con otros buceadores en inmersión, etc. Y durante todo el curso, iremos descubriendo que cuando realizamos una inmersión, nuestra seguridad depende del aire de nuestra botella, de las condiciones del mar, de encontrar el lugar apropiado para subir a superficie, de la profundidad, del tiempo de permanencia tanto propio como el de nuestro compañero, y aprenderemos a mantener con el resto de los buceadores que nos acompañen una actitud de atención y control constante de estos factores para que podamos disfrutar con la máxima seguridad de nuestras inmersiones. Cuando obtengas la acreditación de buceador 1 estrella. Estarás formado plenamente como buceador, pero todavía no dispondrás de la suficiente experiencia y será necesario que limites tus inmersiones a una profundidad máxima de 20 metros, siempre que vayas acompañado de un buceador de mayor experiencia. Con 20 inmersiones realizadas y la experiencia obtenida, ya podrás asimilar los contenidos del curso de buceador 2 estrellas. Lo que necesitas para comenzar. En primer lugar, un certificado médico que confirme que estás en condiciones psicofísicas adecuadas para la práctica del buceo y que el médico deberá firmar en el documento que se adjunta con el material del curso y en tu pasaporte de buceo. La licencia federativa. Con ella, te acreditarás como deportista federado con derecho a asistencia, indemnizaciones y abono de gastos en caso de accidente deportivo, tanto en nuestro país como fuera de él, por una compañía aseguradora. La tramita tu club y tiene validez anual. El equipo ligero. Así denominamos al equipamiento formado por la máscara, el tubo, las aletas, el cinturón y el traje. Muchas son las marcas y modelos existentes en el mercado. Para la elección de tu equipo, puedes dejarte aconsejar por tus instructores o por los profesionales de los comercios especializados. La máscara. Las gafas nos permiten la visión bajo el agua y deben forzosamente para la práctica del buceo alojar en su interior la nariz y permitir pinzárnosla por encima del material que la recubre. A este tipo de gafas le llamaremos máscara.
Los cristales deben ser planos y templados para evitar que se astillen. La máscara idónea es la que se ajuste mejor al rostro de cada buceador para garantizar así su estanqueidad. Existen modelos con 1, 2 y 4 cristales. En el caso de las de 2, pueden ser sustituidos por cristales graduados. El tubo. Nos permite ahorrar aire de la botella cuando en superficie queremos tener la cabeza sumergida y tener visión submarina. Tienen forma de L o ligeramente curvadas, con una sección de 20 milímetros y una longitud de 35 centímetros. Para su elección, tendremos en cuenta el que nos sea más cómodo al morder, no nos produzca rozaduras e impida que entre agua. Los escarpines. Son botas o calcetines fabricados en neopreno que nos aíslan los pies del frío y permiten un ajuste más cómodo de las aletas. Existen sin suela y con ella, estos últimos más duraderos. Las aletas. Son el elemento fundamental para desplazarnos en el agua. Moviéndolas, impulsamos el agua hacia atrás. Debido a la reacción de esa fuerza, nos propulsamos hacia adelante. Es muy importante que el tamaño de la pala de las aletas y su dureza responda a nuestra musculatura y preparación física. Asimismo, hay que escoger su talla teniendo en cuenta el tipo de escarpín que utilizamos y que la aleta en su ajuste permita la normal circulación de la sangre, evitando así calambres. El cinturón. El cinturón de lastre nos ayuda a sumergirnos contrarrestando la flotabilidad positiva del traje. En él colocaremos pastillas de plomo o bolsas de lastre en los de tipo cartuchera. Las hebillas pueden variar en sus materiales y diseños, aunque todas, y esto es importante, deben ser de zafado rápido, es decir, que nos permitan despojarnos del cinturón fácilmente de una forma sencilla y accesible. El sistema de trabajo. El presente vídeo, unido al manual, es solo un medio más de los que vas a disponer para tu aprendizaje, y junto a los cuestionarios que tendrás que contestar, son el complemento necesario e imprescindible para que alcancemos los objetivos del curso. Por ello, te proponemos el siguiente sistema de trabajo para las clases teóricas. Antes de asistir a clase, lee atentamente el capítulo correspondiente a la lección a impartir por tu instructor. Para comprobar que has comprendido el texto, contesta a las cuestiones que en el libro aparecen. Al final de cada capítulo encontrarás las soluciones. Si al final de la explicación sigues necesitando alguna aclaración, no dudes en preguntar a tu instructor. Y por último, los instructores. Ante todo son compañeros tuyos, formados para ayudarte a dar tus primeros pasos en tu aprendizaje. Aprovéchate de sus numerosas horas bajo el agua, de su experiencia y de las ganas que tienen de que aprendas. El conocimiento del medio acuático es necesario si queremos adaptarnos a él. Por tanto, tenemos que entender los cambios que debemos introducir en nuestra vestimenta y en nuestros hábitos terrestres para que esta adaptación sea progresiva y segura. La temperatura del agua. Cuando nos sumergimos en el agua, nuestro sistema termorregulador tiene que hacer frente en pocos segundos a un cambio brusco de temperatura exterior. Hay que evitar que ese cambio sea brusco. Esto podría provocarnos un shock, denominado hidrocución, que no es otra cosa que un ligero desvanecimiento, pero que en el agua puede ser peligroso. Para evitar una posible hidrocución, antes de la inmersión nos introduciremos en el agua gradualmente y de forma progresiva, mojándonos primeramente la nuca y las muñecas para que el cuerpo se vaya acostumbrando. Una vez que nos zambullimos, nuestro organismo sigue produciendo calor para mantener la temperatura. El agua en contacto con la piel se lleva ese calor a gran velocidad. Puede ocurrir que el organismo no soporte esta constante pérdida de calor y en consecuencia disminuya su temperatura. Por ello, al menor síntoma de temblor debemos salir del agua para evitar una bajada de temperatura corporal llamada hipotermia. Todo esto es evitable con el traje de buceo adecuado y que a continuación trataremos. El traje de buceo. Su función será la de aislarnos y dificultar la pérdida de calor de nuestro cuerpo, protegernos del contacto con animales urticantes y de rozaduras con las rocas. El material más empleado en su confección es el neopreno.
Los trajes más frecuentes son los denominados húmedos. Permiten la entrada de agua, pero si nos queda bien ajustado, ese agua es calentada por el cuerpo y se renovará muy lentamente, retardando la pérdida de calor. Los grosores de los trajes pueden variar desde los 3 milímetros hasta los 9 milímetros. Existen otros tipos de trajes como los secos. Estos no permiten la entrada de agua entre el tejido del traje y la piel. Esto se consigue siendo estancos e insuflando aire en su interior. Existe un tipo de traje intermedio, el semiseco, que si bien es estanco y casi no permite la entrada de agua, no necesita insuflar aire en su interior, es cómodo y a la vez caliente. Flotar o hundirnos. El agua ejerce una fuerza hacia arriba que llamamos empuje, de sentido opuesto a la que ejerce la Tierra sobre nosotros y que conocemos con el nombre de peso. De la correlación de esas dos fuerzas se desprende un resultado importante para cualquier cuerpo sumergido. Si predomina el peso, se hunde. Si predomina el empuje, ascendemos. Y si estas dos fuerzas son iguales, permanecerá inmóvil, ni se hunde ni asciende. Se quedará en equilibrio hidrostático. A estas tres situaciones las denominaremos, respectivamente, flotabilidad negativa, flotabilidad positiva y flotabilidad neutra, tal y como vemos en el gráfico. Sabemos cuánto vale el peso de cada cuerpo, pero ¿cuánto vale su empuje? La respuesta la tenemos en Arquímedes y su famoso principio. Un cuerpo con un peso P sumergido en un líquido experimenta un empuje hacia arriba igual al peso del líquido que desaloja. Por lo tanto, el peso aparente es igual al peso real menos el empuje. Al intentar sumergirnos con el traje de neopreno, comprobaremos que flotamos mucho más. El empuje ha crecido. Para vencer este empuje, debemos contrarrestar esta fuerza poniéndonos más peso, y es aquí donde juega un papel protagonista nuestro cinturón de lastre. ¿Cómo lastrarnos? Muchos son los factores a tener en cuenta por cada buceador para valorar el número de pastillas de plomo a utilizar en nuestro cinturón de lastre. Si usa traje o no, de su grosor, de la densidad del agua, dulce o salada, del peso del equipo de buceo, etc. El chaleco hidrostático. Inflando y desinflando el chaleco hidrostático, podremos mantener la flotabilidad neutra. Así, de esta manera, no tendremos que realizar ningún esfuerzo con brazos ni piernas, reduciendo el cansancio. En superficie, el chaleco hidrostático incrementa notablemente nuestra seguridad al utilizarlo como chaleco salvavidas. Un chaleco hidrostático se compone fundamentalmente de un saco donde es almacenado el aire, una tráquea por donde puede salir y entrar el aire, bien insuflado por el propio buceador o desde la botella por un sistema de inflado, unas válvulas de exhaustación o desinflado, un sistema de fijación. El modelo más utilizado es el tipo jacket, el cual tiene incorporado el backpack o sistema de sujeción por brida a la botella. La visión bajo el agua. Todos alguna vez hemos tenido la experiencia de abrir los ojos bajo el agua. La visión aparece borrosa y cuesta acostumbrarse a esta sensación. Todo cambia cuando nos ponemos la máscara. Las imágenes aparecen nítidas, aunque los objetos se nos presentan con un tamaño mayor del real y a una distancia más cercana a nosotros. Para entender este comportamiento estudiaremos el funcionamiento de nuestros ojos. Visión en el aire. Como vemos en el gráfico, el rayo 1 que llega del objeto lo hace perpendicularmente, no se desvía. Pero el rayo 2 se desvía al atravesar la córnea porque no incide perpendicularmente y cambia de medio. Este cambio de dirección se denomina refracción. También el cristalino desvía los rayos actuando como una lente que podemos controlar a voluntad cuando enfocamos para mirar, consiguiendo formar así la imagen sobre la retina. Visión en el agua. Ahora pon atención en el siguiente gráfico. Cuando miramos dentro del agua no se produce el fenómeno de la refracción o es muy ligero, porque hay líquido fuera y dentro del globo ocular y el cambio de dirección del rayo es menor. El cristalino solo es insuficiente para desviar los rayos y la imagen se forma detrás de la retina. Vemos el objeto desenfocado, borroso. Visión en el agua con máscara. Al colocarnos la máscara restauramos una cámara de aire entre el ojo y el objeto.
Los rayos 1 y 2 procedentes del objeto se refractan al llegar al cristal de la máscara. El ojo está operando en aire con las características que ya hemos visto, pero es engañado por la refracción de la máscara que le presenta los rayos 3 y 4 más cercanos de lo que están realmente. Pero cuando un objeto se nos presenta más próximo, la experiencia nos dice que lo vemos con un tamaño aparentemente mayor. Podemos comprobarlo observando que la imagen sobre la retina ha aumentado de tamaño en la visión bajo el agua con la máscara. Una vez que nos hemos colocado la máscara y que ya podemos ver debajo del agua, observaremos cómo según descendemos disminuye la intensidad de la luz, cómo algunos colores desaparecen y cómo nuestro radio de visibilidad es menor. La luz calienta el agua que atraviesa a costa de perder energía y disminuye en consecuencia la intensidad luminosa. A este fenómeno se le llama absorción. El agua no absorbe por igual estas tonalidades, lo hace con mayor intensidad por el extremo del rojo. Prestando atención al siguiente gráfico, podemos observar la absorción del color con respecto a la profundidad. Es por esto, por lo que al ir descendiendo, iremos perdiendo los tonos rojos y naranjas, predominando los verdes y azulados, que van a ser los colores del telón de fondo que siempre nos van a rodear cuando estemos sumergidos. La luz de una linterna puede ayudarnos a recuperar los colores de la zona que estemos observando. La comunicación entre buceadores. Al no poder comunicarnos debajo del agua mediante palabras, es necesario establecer unas señas que sustituyan esta comunicación. Las señas tienen la virtud de ser rápidas, de que son las mismas para todos los buceadores y que se refieren a situaciones y hechos que requieren una comunicación clara. Hay tres tipos de señas: las imprescindibles, las facultativas, que pueden sernos útiles para dar o pedir una información que no es tan vital, las que se utilizan para que todo el grupo controle la inmersión y que veremos en el último capítulo. Señales imprescindibles. Señal de OK. Buceador que pregunta: ¿te encuentras bien? ¿O me has entendido? También nos sirve para contestar que nos encontramos bien o que hemos entendido. Sirve de seña de confirmación. Buceador indicando que se ha quedado sin aire y que se le pase otro regulador, el octopus. Buceador indicando que ha entrado en reserva de aire. En superficie, debido al ruido del mar, de la embarcación o de otro elemento, también existen señas imprescindibles para comunicarse entre buceadores o con los tripulantes de la embarcación. Señal de OK en superficie. Al igual que la seña en inmersión, pregunta si se encuentra bien, si ha entendido, o bien contesta afirmativamente a las dos preguntas. Buceador llamando la atención para que nos acerquemos a recogerlo. Buceador pidiendo socorro. En el presente capítulo vamos a estudiar unos de los cambios más importantes que se produce al sumergirnos, el cambio de presión, y cómo podemos adaptarnos a ellos tanto al descender como al ascender. La presión en el agua. El concepto de presión se utiliza para indicar la fuerza que se está ejerciendo sobre una superficie determinada, es decir, que es la fuerza que actúa por unidad de superficie. Cuando decimos que la presión atmosférica a nivel del mar es aproximadamente de 1 kilogramo centímetro cuadrado, queremos decir que si cogiéramos 1 centímetro cuadrado de superficie y pesáramos todo el aire que se encuentra encima hasta el final de la atmósfera, pesaría lo mismo que 1 kilo, lo mismo que pesa una columna de 760 milímetros de mercurio sobre 1 centímetro cuadrado. Esta presión se ha establecido como una unidad y se denomina atmósfera. Al sumergirnos, no solo soportamos la presión de la atmósfera, también soportamos la del agua, a la que llamamos presión hidrostática. Una columna de agua de 10 metros de altura y 1 centímetro cuadrado de base también pesa aproximadamente 1 kilo. La presión absoluta o total que tenemos será la suma de la atmosférica más la hidrostática. Si queremos saber cuál es la presión hidrostática en atmósferas, tendremos que dividir por 10 la profundidad en metros. Para saber la presión total, debemos sumarle una atmósfera a la hidrostática. Mira nuestro ejemplo gráfico. A 20 metros tenemos una presión hidrostática de 20. Dividido entre 10 es igual a 2 atmósferas.
y a partir de 20, una presión atmosférica de 1 atmósfera y una absoluta de 3 atmósferas. Al contrario sucede en nuestro ambiente terrestre. Para notar cambios en la presión, debemos ascender hasta cerca de 5.000 metros para que la presión se reduzca a la mitad, 0,5 atmósferas. Sin embargo, en el entorno submarino, con solo bajar a 5 metros se incrementa 0,5. A los 10 metros se ha duplicado y a los 20 se ha triplicado. Debido al funcionamiento de nuestros pulmones, la presión del aire inspirado ha de ser igual a la presión exterior. Los escafandristas lo solucionamos almacenando aire a alta presión en la botella y disponiendo de él mediante un regulador que nos suministrará el aire exactamente a la presión ambiente del momento. Los cambios de presión y volumen. Para entender estos cambios daremos un repaso a algunas leyes físicas. Por su naturaleza, los gases son fácilmente comprimibles y ellos solos tienden a expandirse, como podemos observar en el siguiente gráfico. A más presión, menos volumen. La relación que guardan el volumen y la presión se puede expresar de forma aproximada para todos los gases como P por V igual a constante, siempre y cuando no varíe la temperatura. Ley de Boyle y Marriott. Esta expresión nos ha permitido calcular el volumen que ocuparía a diferentes profundidades, es decir, a diferentes presiones, el aire que en superficie y a una atmósfera ocupa 1 metro cúbico dentro de una campana, como en la figura que aparece en la pantalla. Como en superficie, P por V es igual a 1 atmósfera por 1 metro cúbico. Es igual a 1. A cualquier profundidad tiene que seguir siendo 1. Por ejemplo, a 10 metros, donde la presión es de 2 atmósferas, P por V es igual a 2 por V, es igual a 1. Entonces el volumen, V, es igual a 1 medio, es decir, se reduce a la mitad. En el ascenso, el fenómeno sería a la inversa. La disminución de presión supondría el aumento del volumen hasta el doble. Observando el gráfico podemos ver que el cambio más drástico de volumen se da entre los 0 y 10 metros, donde se comprime a la mitad al descender y donde se incrementa el doble al ascender. Por esta razón, todos los fenómenos que a continuación estudiaremos se manifiestan como consecuencia de los cambios de volumen. Tiene mayor importancia cuando se pasa de 0 a 10 metros, bien al descender desde la superficie, al comienzo de la inmersión, o al ascender hacia ella al final de la misma. ¿Cómo afectan esos cambios de volumen al organismo de un buceador cuando cambia la presión? Las cavidades más importantes, cuyo estado siempre tendremos que tener en cuenta para subir y bajar, son los oídos, los senos paranasales y los pulmones. Los oídos. Como sabemos, el oído está formado por el oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído externo es una cavidad abierta al exterior y que no deberá darnos ningún problema, salvo que por la creación, bien de forma natural, mediante la cera creada por el oído, o de forma artificial, colocación de tapones de baño, creemos una cámara estanca de aire comprimido. El oído medio es el que puede convertirse de forma natural en una cámara estanca. Está comunicado con las fosas nasales por la trompa de Eustaquio y normalmente esta comunicación permanece cerrada. Al descender en el agua, el aumento de presión es más considerable y esta incide contra el tímpano, sobre todo en los 10 primeros metros. Para evitar lesiones e incluso la rotura del tímpano, debemos equilibrar presiones, abriendo la trompa de Eustaquio, introduciendo aire. Esto lo conseguimos mediante la denominada maniobra de Valsalva, que consiste en pinzarnos la nariz e intentar expulsar el aire por ella. La maniobra de Valsalva debe realizarse de forma precisa pero nunca brusca. Los senos paranasales. Son cavidades llenas de aire que poseemos en el cráneo, detrás de la frente, de las fosas nasales y encima de la mandíbula superior. Son producto de la evolución del cráneo y no tienen función alguna. En condiciones normales y al no ser cámaras cerradas, no presentan ningún problema, salvo que tengamos alguna infección o catarro. Los pulmones. Están compuestos por una serie de conductos, tráquea, bronquios y bronquiolos, que transportan el aire a unas microceldillas, los alveolos. Es importantísimo entender que en el ascenso y debido a que en el fondo hemos respirado aire a mayor presión, si bloqueamos la presión impidiendo que el aire salga normalmente,
Los alveolos se expandirán. Si llegan al límite de su elasticidad, pueden romperse pasando el aire que contienen al interior del pulmón y al torrente circulatorio. Es lo que denominamos accidente de sobrepresión pulmonar, y sus consecuencias son muy graves. Las burbujas de aire que arrastran la sangre son bombeadas por el corazón a todo el organismo, pero en primer lugar a él mismo y al cerebro. Las burbujas de aire provocan una obstrucción de los vasos e impiden el riego sanguíneo de los órganos. Los signos y síntomas: pérdida de conocimiento, paro cardíaco, dificultades en la respiración y dolores pulmonares, aparecen de inmediato y debemos reaccionar rápidamente, administrando al accidentado oxígeno y trasladarle a un centro donde reciba tratamiento médico y exista una cámara hiperbárica. En ella se le podrá recomprimir para que disminuya el volumen de las burbujas. La escafandra autónoma. En este capítulo conoceremos la escafandra autónoma, que es la parte de nuestro equipo que nos permite respirar en el medio subacuático. La escafandra autónoma está compuesta por dos elementos bien diferenciados. En primer lugar, el bloque, formado por la botella y su correspondiente grifo. De otro lado, el regulador, que es el encargado de suministrarnos el aire de la botella a presión ambiente. La botella. La botella solo es el recipiente que contiene el aire a presión, aunque habitualmente llamamos así a todo el bloque. Las más usuales en el mercado español son de acero, aunque también podemos encontrarlas fabricadas en otros materiales como el aluminio. Tienen su exterior cincado y pintado y el interior recubierto de un producto anticorrosión. Debido a que su base es de forma semiesférica, para poder colocarlas verticales se les acopla un culote de goma que además les protege de los golpes. Sus volúmenes o capacidades pueden variar. Los más usuales son de 10, 12, 15 y 18 litros. Cuando dos botellas están unidas por una grifería, le denominamos bibotella. La botella es un recipiente que contiene aire a presión y por tanto existe una normativa para garantizar la seguridad en su uso. En la parte superior de la botella podemos encontrar datos como fabricante, número de serie, capacidad, peso, presión de trabajo, presión de prueba, fecha y sello de la última inspección. El periodo de revisión, dependiendo de la legislación, oscila entre los 3 y 5 años. Es importante no demorar ese plazo, pues una botella sin contraste no puede ser cargada. ¿Cuánto aire contiene la botella? La presión máxima a la que podemos cargar la botella para su uso debajo del agua es de 200 atmósferas. A esto le llamamos presión de trabajo, aunque existen modelos a 300 atmósferas. Para saber la cantidad de aire que contiene nuestra botella, bastará con multiplicar su volumen por la presión que tiene la misma y nos dará su contenido en litros. Es decir, una botella de 15 litros a 100 atmósferas tendrá en su interior 1500 litros de aire. Saber cuánto nos va a durar ese aire depende de varios factores, entre otros, la profundidad de nuestra inmersión, nuestra capacidad pulmonar, el ritmo respiratorio, frío, estrés, etc. Pero para tener una estimación aproximada, tomaremos como referencia que el consumo de una persona es de 20 litros por minuto a una presión de 1 atmósfera. Para saber el consumo por minuto a cierta profundidad, multiplicaremos la presión ambiente por 20. Observa el siguiente ejemplo práctico. Si tenemos una botella de 12 litros cargada a 100 atmósferas, disponemos de 12 por 100 igual 1200 litros. Si nos encontramos a 10 metros de profundidad, es decir, a una presión de 2 atmósferas, el consumo por minuto sería de 20 por 2 igual 40 litros. Dividiendo el aire que tenemos por el consumo por minuto, nos dará el tiempo de duración aproximado del aire disponible. 1200 dividido 40 igual 30 minutos. Hay que dejar claro que esto es una estimación aproximada y depende de muchos factores, por lo cual siempre haremos un seguimiento del nivel de nuestra botella vigilando constantemente nuestro manómetro. El grifo. Construidos en acero inoxidable o latón cromado, su función es la de abrir o cerrar el paso de aire. Los grifos en los bloques monobotella pueden constar de varias partes. Una llave de apertura y cierre que se acciona girando en uno u otro sentido. La salida de aire, que tiene la forma apropiada para poder conectar nuestro regulador.
Existen dos tipos de conexión. Tipo internacional, fácilmente reconocible por su asiento, en el que aloja una junta tórica. Tipo DIN 200. Su orificio es mayor y en su interior existe una rosca cilíndrica. Muchos modelos son polivalentes y permiten pasar de un tipo a otro desenroscando la de tipo internacional. Los grifos pueden tener una o dos salidas. Los atalajes de sujeción. En un principio las botellas eran sujetas al buceador por un arnés de cinchas regulables. Posteriormente se incrementó la comodidad con el uso del backpack o espaldera de plástico que unía por una brida la botella. En la actualidad, el uso generalizado del jacket y la incorporación a este del backpack o espaldera formando un solo cuerpo hacen más cómodo para el buceador el uso y colocación de la botella. El regulador. Es la parte de la escafandra que nos proporciona el aire de la botella a la misma presión a la que estén nuestros pulmones. El modelo más utilizado es el monotráquea. Aunque cada fabricante nos ofrece diferentes diseños, su funcionamiento responde a pautas comunes. Por ello, pasaremos a estudiar su estructura. El primer cuerpo del regulador. Es la parte que se fija al grifo de la botella y por donde entra el aire. Como vimos anteriormente, puede acoplarse al grifo, bien por conexión internacional o bien por conexión DIN. Una vez fijado el primer cuerpo del regulador al grifo y abramos este, el aire de la botella pasa al interior de una cámara que se denomina de alta presión, ya que se encuentra la misma que la botella. Esta cámara tiene una o dos salidas al exterior cerradas por unos tornillos con junta tórica, donde al quitarlos podemos enroscar un manómetro flexible que nos indicará la presión de la botella. Tras la cámara interior de alta presión, encontramos otra intermedia denominada de presión media, que reduce el aire a unas 8 atmósferas. Al igual que la anterior, dispone de salidas exteriores a las que podemos conectar, por ejemplo, otro segundo cuerpo de regulador llamado octopus o conectar la manguera del inflador automático de nuestro chaleco. El segundo cuerpo del regulador. El aire que llega por la manguera al segundo cuerpo del regulador estará a 8 atmósferas, más la presión ambiente. Allí se encontrará con una válvula que le cierra el paso y que no solo se accionará cuando inspiramos, es decir, se abre cuando decae la presión en la cámara de presión ambiente y permite que pase aire hasta que esta presión vuelva a subir. El segundo cuerpo del regulador, en su parte posterior, tiene una boquilla por donde el buceador puede inhalar el aire y exhalar también por la misma. En el centro encontramos una pieza móvil, el purgador, que nos permite presionar la membrana, deformarla y abrir el paso de aire de una cámara a otra. El manómetro. Como ya sabemos, va conectado al primer cuerpo del regulador. En su escala encontramos en rojo la zona de 50 atmósferas, zona que consideraremos aire de reserva. Puede estar montado sobre una pieza de material plástico junto a otros elementos como el profundímetro, brújula, termómetro, etc. A este tipo lo denominaremos consola. El octopus. En una de las salidas de baja presión del primer cuerpo del regulador, podemos conectar la manguera del octopus, que es más larga y normalmente de otro color. Su misión es ofrecer aire a un compañero que lo necesite. Por ello, hemos de montarlo en el lado opuesto del que vamos a utilizar nosotros. Debemos llevarlo recogido a la altura del pecho para encontrarlo rápidamente. El jacket. Su misión, como el chaleco hidrostático, es la de permitirnos variar el empuje que ejerce el agua sobre nosotros y controlar la flotabilidad. Sus características y partes ya las vimos en el capítulo 1. Modo de empleo. El sistema de inflado no requiere una técnica especial. Apretando el botón de apertura, A, del inflador, el aire pasa directamente del inflador al chaleco. Podemos también inflarlo con la boca, sincronizando el momento en el que soplamos por la válvula con el que apretamos el botón de apertura, B. Para desinflarlo, deberemos apretar el botón de apertura y situar la boquilla más alta que el resto del chaleco. El control de la flotabilidad con el chaleco nos lo dará la práctica y el correcto uso del mismo. Cuando nos sumergimos y respiramos con la escafandra autónoma, seguimos respirando aire, pero como lo hacemos a una presión diferente a la atmosférica, sus componentes se disuelven de forma distinta en la sangre. El aumento de la presión en el descenso y su disminución en el ascenso
alteran la concentración normal de los componentes del aire que están disueltos en la sangre y en los tejidos, pudiendo provocar consecuencias nocivas para el buceador. La respiración. El aire es un gas formado por una mezcla de nitrógeno, oxígeno y dióxido de carbono y otros componentes en muy pequeña cantidad. La sangre circula debido a los impulsos del corazón y arrastra oxígeno por las arterias hasta los tejidos, donde los pequeños capilares permiten que se difunda a través de ellos y que las células que están allí lo tomen, cediendo ellas a su vez dióxido de carbono como producto de su respiración. Si observamos el esquema de comparación del aire inspirado y expirado, aunque los tantos por cientos son aproximados, la caída del tanto por ciento de oxígeno y el aumento de anhídrido carbónico en el aire expirado estarían justificados por el consumo del primero y la producción del segundo por las células del organismo. ¿Pero qué es lo que sucede en el alveolo para que el nitrógeno no se disuelva, el oxígeno sí y el dióxido de carbono pase al aire? Cada componente que se encuentra en el alveolo y disuelto en la sangre tiende a pasar del lugar de mayor presión al de menor. A la presión que soporta cada componente por estar en el aire del alveolo le llamamos presión parcial. A la presión que soporta por estar disuelto en la sangre le llamamos tensión en el líquido. Si la presión parcial es mayor que la tensión, el componente se ve obligado a disolverse, como por ejemplo el oxígeno, y decimos que la sangre está insaturada de oxígeno. Si son iguales, existe equilibrio, y el componente ni se disuelve ni pasa a fase gaseosa, como el nitrógeno, y decimos que la sangre está saturada de nitrógeno. Pero si la presión parcial es menor que la tensión, caso del dióxido de carbono, este tiende a pasar al aire y decimos que la sangre está sobresaturada. Podríamos considerar que la presión parcial de un componente es la parte proporcional de la presión exterior que soporta. La presión total es la suma de las presiones parciales. Cuando aumente o disminuya la presión exterior, aumentará y disminuirá la presión parcial de cada componente. Cuando aumente o disminuya la concentración de un componente en el aire, aumentará y disminuirá su presión parcial. Si el nitrógeno que expulsamos es el mismo que inspiramos, quiere decir que no se disuelve, que su presión parcial es idéntica a la tensión. La sangre está saturada de nitrógeno cuando respiramos fuera del agua. En el caso del oxígeno, la concentración en la sangre decae por su consumo en las células, y el disminuir hace que la tensión sea menor que la presión parcial, y por tanto, hace que pase del aire a la sangre. La sangre está insaturada de oxígeno cuando respiramos fuera del agua, pero el dióxido de carbono aumenta en la sangre. Por esta razón la tensión será mayor que la tensión parcial. La sangre está sobresaturada de dióxido de carbono cuando respiramos fuera del agua. La respiración durante el descenso. Al aumentar la presión externa, aumentan las presiones parciales de los componentes del aire. Al aumentar la presión parcial, la sangre estará más insaturada todavía de oxígeno y este se disolverá más. Como no se consume todo el oxígeno, se acumula en la sangre, y si su cantidad fuera excesiva, podría producir un efecto tóxico en el organismo. Esto puede suceder a partir de los 56 metros de profundidad, en los que la presión parcial es mayor de 1,4 atmósferas. Esos aproximadamente 56 metros son el límite de profundidad respirando aire a la presión ambiente. El nitrógeno también se disolverá debido al incremento de su presión parcial, es decir, que la sangre está insaturada de nitrógeno, pero al contrario que el oxígeno no se consume y permanece disuelto en la sangre y los tejidos. También pueden tener un efecto tóxico. A partir de los 30 metros pueden aparecer signos de confusión mental y dificultad motriz que denominamos estado de narcosis. La respiración durante el ascenso. Al ascender, la disminución de la presión exterior no es suficiente para que el oxígeno se encuentre sobresaturado en la sangre, porque su concentración disminuye al ser consumido en los tejidos y por tanto seguirá la sangre insaturada de oxígeno. Sin embargo, la de nitrógeno disuelta y que no se ha utilizado con la disminución de la presión exterior provoca un estado de sobresaturación. El efecto es que pasa la fase gaseosa no solo en los pulmones, sino en cualquier lugar formando burbujas. Puede ocurrir que esa sobresaturación sea como vemos en el esquema, normal o crítica. En el primer caso, el nitrógeno produce microburbujas que circulan por los vasos hasta los pulmones, donde se eliminan. En el segundo caso, sobresaturación crítica, las macroburbujas pueden producir obstrucciones en los vasos,
trombos o presiones mecánicas en los tejidos. Estas son algunas de las causas de la enfermedad descompresiva. Si la cantidad de nitrógeno es muy elevada, será suficiente para evitar la sobresaturación crítica que ascendamos limitando la velocidad. Si la cantidad de nitrógeno disuelto en exceso fuese muy elevada, ni siquiera ascendiendo lentamente, evitaremos la sobresaturación crítica. En este caso tendremos que realizar el ascenso parándonos a unas profundidades y durante unos tiempos precisos, para conseguir que la cantidad de nitrógeno disminuya, como ya veremos más adelante. La enfermedad descompresiva. Ya conocemos las consecuencias de la sobresaturación crítica de nitrógeno. La aparición en los tejidos de macroburbujas. Los efectos de estas pueden ser actuar como tapón en el sistema circulatorio, produciendo embolias, provocar lesiones mecánicas por la presión que ejercen en el interior de algunos tejidos. La gravedad de estas lesiones estará en función del lugar donde aparezcan las macroburbujas y el tiempo que estén actuando. Los signos y síntomas de esta enfermedad son signos: erupción y manchas en la piel, debilidad muscular, postración, cambios en la personalidad, pupilas asimétricas, trastorno del habla, tos o respiración entrecortada, colapso o pérdida de conocimiento. Síntomas: picor, dolor de articulaciones y miembros, fatiga inusual, hormigueos, entumecimiento o parálisis de las extremidades, dolor torácico, trastorno en la audición, incontinencia de la orina o del recto, dolor de cabeza, mareo, náuseas. La aparición de estos signos y síntomas no tiene por qué ser inmediata, suelen aparecer entre los 20 minutos y las 2 horas después de la inmersión, también algunas horas más tarde. El único tratamiento es la administración de oxígeno puro a una atmósfera y el traslado inmediato a un centro sanitario con cámara hiperbárica, donde será recomprimido el accidentado y tratado de las posibles lesiones. La velocidad de ascenso. Como hemos visto, si el ascenso es muy rápido puede ocurrir que se produzca una sobresaturación crítica y aparezcan macroburbujas. Una elevada concentración de microburbujas en una zona del organismo podría, por su fusión, crear otras de mayor tamaño. Si esto sucede, en el cerebro aparecerían trastornos de visión, habla, pensamiento, personalidad o consciencia, típicos síntomas de enfermedad descompresiva. Se ha experimentado que cuando la disminución de la presión se realiza a una velocidad de ascenso menor de 9 metros minuto, se reduce de forma notable el número de burbujas que pasan a los tejidos. Por esa razón, siempre debemos ascender a una velocidad menor de 9 metros minuto. Esto no es nada complicado controlando nuestro reloj y nuestro profundímetro y un poco de práctica. Si en algún momento superamos esa velocidad, se pueden considerar o pueden ocurrir 2 situaciones completamente diferentes que requieren 2 actuaciones distintas. La primera se produce si superamos la velocidad de ascenso entre 2 cotas de profundidad sin haber llegado a la superficie. Para corregirlo, nos detenemos y esperamos el tiempo que deberíamos haber tardado en llegar a esa profundidad. Esta es una medida para una situación excepcional y a la que no debemos recurrir continuamente. La segunda se produce cuando con la velocidad de ascenso superior a 9 metros minuto llegamos a superficie. Ya no podemos corregirlo y no debemos volver a sumergirnos. Permaneceremos en observación al menos durante 1 hora en un lugar donde puedan prestarnos primeros auxilios con soporte vital básico y administración de oxígeno, y no volveremos a sumergirnos hasta pasadas por lo menos 12 horas. Todo el nitrógeno que se disuelve durante la inmersión en los tejidos no desaparece al salir del agua y sigue siendo eliminado durante un cierto tiempo durante la respiración. Si nos volvemos a sumergir, la cantidad inicial de nitrógeno disuelto en los tejidos sería mayor que la primera vez que lo hicimos, a no ser que haya pasado tiempo suficiente en la superficie para eliminar la diferencia. Por eso, consideraremos inmersión simple. Es aquella inmersión que se realiza sin tener sobresaturación de nitrógeno previa. Suponemos que al pasar 12 o más horas desde la última inmersión, ya se ha eliminado el nitrógeno sobrante y se ha llegado otra vez al estado de saturación a una atmósfera. Inmersiones sucesivas. Cuando entramos en ella con sobresaturación de nitrógeno producida por una inmersión anterior. Esto se produce cuando no han pasado todavía 12 horas desde la última vez que salimos del agua.
Inmersión continuada. Es un caso particular de inmersión sucesiva, cuando el intervalo de tiempo entre la salida del agua de la primera inmersión y la entrada de la segunda no es superior a 10 minutos. Antes de iniciar una inmersión, tenemos que considerar en cuál de los 3 casos anteriores nos encontramos. La curva de seguridad. Si queremos valorar la cantidad de nitrógeno que tenemos en exceso disuelta en la sangre, es evidente que tendremos en cuenta que será proporcional a la combinación de 2 factores, profundidad y tiempo. Las investigaciones y experiencias de organismos y entidades de varios países han conducido a la respuesta de la siguiente pregunta: ¿cuánto tiempo puedo permanecer buceando a cada profundidad sin que la cantidad de nitrógeno disuelto me produzca una sobresaturación crítica en el ascenso? La respuesta es una tabla de pares de valores profundidad, tiempo límite, y su representación gráfica es a lo que llamamos curva de seguridad y que puedes observar en pantalla. Antes tenemos que saber el significado que le vamos a dar a algunos términos que se usan para manejar esas tablas. Tiempo en el fondo. Es el tiempo que transcurre desde que dejamos la superficie hasta que dejamos el fondo. Tiempo total de inmersión. Es el tiempo que transcurre desde que dejamos la superficie hasta que regresamos a ella. Por tanto, comprende el tiempo en el fondo más el tiempo de ascenso. Tiempo límite. Es el máximo tiempo en el fondo que, según las tablas, podemos permanecer sin rebasar la curva de seguridad. Profundidad de la inmersión. Llamamos así a la profundidad máxima que se haya alcanzado durante la inmersión, independientemente del tiempo que se haya estado en ella. En la tabla 1 aparecen los valores de la profundidad de la inmersión, la máxima, en la primera columna. Siguiendo la fila correspondiente a cada profundidad, en la última casilla de la derecha encontramos el tiempo límite correspondiente. Por ejemplo, 60 minutos en una inmersión a 18 metros. Esta tabla está confeccionada por la Marina de los Estados Unidos y la Federación Española de Actividades Subacuáticas la ha adaptado. Existen otros organismos que han desarrollado otras tablas para buceo deportivo que consideran tiempos menores. Por eso, nosotros consideramos que en las inmersiones sin descompresión es muy aconsejable para incrementar la seguridad. Primero, para utilizar la tabla 1, tomamos como tiempo en el fondo el tiempo total de inmersión. Al considerar el tiempo de ascenso como tiempo en el fondo, aumentamos el margen de seguridad y simplificamos el cálculo del tiempo que debemos permanecer sumergidos. Segundo, no rebasar la frontera de seguridad, que es la media del tiempo límite, que adoptan el resto de las tablas y que está indicada en la tabla 1 mediante el cambio de color negro a rojo en los números que indican el tiempo en el fondo. Volviendo a la tabla 1, la frontera de seguridad de, por ejemplo, 18 metros de profundidad se encontraría en 55 minutos. Si la inmersión es simple. La tabla 1 es en realidad la tabla para el cálculo del tiempo límite en inmersiones simples. Vamos a ver cómo la utilizaríamos en un caso práctico. Conocido el dato de la profundidad máxima a la que hemos estado, lo identificamos con la profundidad de inmersión y nos iremos a la tabla 1. Buscaremos allí la profundidad de la inmersión y si no está, elegiremos la inmediata superior. Por ejemplo, si la profundidad de la inmersión, la máxima que hemos tocado, fuera de 12,5 metros, elegiremos 15 metros como profundidad de tablas. En su misma fila aparecen los intervalos posibles de tiempo. El último y mayor número de tiempo de tablas que aparece correspondería con el tiempo límite, que es el tiempo máximo que podríamos estar en el fondo. Así, en el ejemplo anterior, en la fila de los 15 metros, tenemos como mayor tiempo de tablas 100 minutos. Ese sería el mayor tiempo en el fondo que podríamos permanecer si hemos estado a una profundidad de 12,5 metros. Pero lo recomendable es que el tiempo total de inmersión no supere los 80 minutos de la frontera de seguridad. ¿Y si la inmersión es continuada? Hemos realizado una inmersión simple con una profundidad y un tiempo en el fondo que nos ha permitido salir a superficie sin rebasar la curva de seguridad. Una vez en superficie y antes de que pasen 10 minutos, queremos volver a sumergirnos a otra profundidad. Pon mucha atención a lo siguiente. Para saber cuánto tiempo podemos estar allí sin rebasar la curva de seguridad, la consideraremos como parte de la anterior y por tanto, solo podremos estar la diferencia de tiempo entre el que hemos estado en la primera inmersión y el tiempo límite a la profundidad máxima de las dos. Si la segunda inmersión es a igual o menor profundidad que la primera,
solo podremos estar el tiempo que nos quedaba en la primera para llegar al límite. Por ejemplo, si la primera inmersión ha sido a 18 metros durante 30 minutos y la segunda va a ser a 10 metros, solo podríamos permanecer 30 minutos en el fondo, que son los que nos quedan hasta los 60 minutos que podemos permanecer con una profundidad máxima de 18. Aunque mejor sería no superar los 25 para no sobrepasar la frontera de seguridad. Si la segunda inmersión es a mayor profundidad que la primera, tendremos menos tiempo todavía. Incluso puede ser que ninguno. Un descenso a una profundidad no importante, sin tener en cuenta la inmersión anterior, puede ser peligroso. Cálculo del límite de tiempo de una inmersión sucesiva. Vamos a estudiar esta situación de una manera gráfica. Hemos realizado una primera inmersión, que podemos representar en el gráfico 1 con el perfil de color negro. Si la cantidad de nitrógeno que se ha ido disolviendo en la sangre lo representamos por el tono del color rojo del buceador, podemos observar cómo a lo largo de la inmersión el color ha pasado del blanco a un rojo intenso, suponiendo que esta inmersión simple la hemos realizado sin rebasar la curva de seguridad y por tanto el tiempo que ha durado, T1, será igual o menor que el tiempo límite para la profundidad, P1. Al llegar a superficie no ha desaparecido el nitrógeno y seguimos teniendo un grado de sobresaturación que irá disminuyendo según pase el tiempo en superficie, como en el gráfico 2. Después de un intervalo de tiempo que vamos a llamar intervalo en superficie, el nivel habrá descendido, indicado de nuevo con la intensidad de color del buceador. Si ese tiempo fuese de 12 horas o más, el grado de sobresaturación habría desaparecido. Pero si el intervalo en superficie es inferior a 12 horas, quedará nitrógeno. Si en ese caso nos volviéramos a sumergir, inmersión sucesiva, la disolución del nitrógeno podría ser como el esquema del gráfico 3. Si comparamos los niveles de nitrógeno de la segunda inmersión, el color de los buceadores con los de la hipotética inmersión de perfil azul que hemos dibujado en el gráfico 4 son iguales. Luego, si dos buceadores que estuvieran realizando cada una de esas inmersiones, la sucesiva y la hipotética, se encontraran en el fondo, a los dos les quedaría el mismo tiempo para llegar al tiempo límite. Pero la hipotética inmersión azul no es más que una inmersión simple. Si observamos, el grado de sobresaturación de nitrógeno con que comienza es 0, realizada a la misma profundidad que la sucesiva, pero que lleva más tiempo. Como hemos explicado con la tabla 1, podríamos saber cuál es su tiempo límite para la profundidad P2. Si el buceador que va a realizar la inmersión sucesiva supiera cuánto tiempo lleva su homólogo de la inmersión azul debajo del agua y conociera el tiempo límite de la inmersión simple, la azul sabría entonces cuál es el tiempo límite que tiene él, restándole al tiempo límite de la inmersión simple la cantidad de tiempo de esa inmersión, a la que llamaremos tiempo de nitrógeno residual, es decir, TL igual a TL mayúscula menos TNR. Resumiendo, para calcular el tiempo límite de una inmersión sucesiva, tendremos que calcular el tiempo límite de una inmersión sencilla a esa profundidad, P2, mediante la tabla 1 y restarle el tiempo de nitrógeno residual. Para saber cuánto vale el tiempo de nitrógeno residual, ahora vamos a ver cómo se calcula. El grado de sobresaturación de nitrógeno con que salimos de la primera inmersión lo vamos a valorar con un coeficiente. Coeficiente de salida de la primera inmersión, que lo obtendremos en la tabla 1. Buscamos la profundidad P1 en la tabla. Si no está, consideraremos la inmediata superior y seguimos esa fila buscando entre los tiempos que a su derecha aparecen, uno igual o inmediatamente superior al del fondo también de la primera inmersión. A continuación, descendemos por esa columna hasta encontrar la letra correspondiente. Por ejemplo, si a los 12,5 metros hubiéramos estado de tiempo en el fondo 52 minutos, le correspondería un coeficiente de nitrógeno residual de salida H. Ahora bien, cuando permanezcamos en superficie, vamos a ir eliminando nitrógeno y por tanto, teniendo coeficientes distintos. Saber con qué coeficiente vamos a entrar en la segunda inmersión dependerá del coeficiente de salida y del intervalo en superficie. Con estos datos nos iremos a la tabla 2. Empezaremos eligiendo la columna que empiece por el coeficiente de salida de la primera. Buscamos un intervalo de tiempo dentro del cual esté el tiempo que nosotros vamos a tardar en sumergirnos en la segunda. Siguiendo la fila hacia la derecha, encontraremos el coeficiente de entrada. Continuando con nuestro ejemplo,
Supongamos que hemos salido con un coeficiente H a las 13 horas y vamos a bucear a las 15:30 horas. El intervalo en superficie sería 2 horas 30 minutos. Por tanto, entraríamos con un coeficiente D. Ya solo nos queda averiguar cuánto tiempo de nitrógeno residual de permanencia en el fondo de una inmersión simple, la de perfil azul, es equivalente a ese coeficiente de entrada que hemos obtenido en la tabla 2. En la tabla 3, en la primera columna, tenemos los coeficientes de entrada de la inmersión sucesiva. Elegimos el nuestro y si seguimos su fila hacia la derecha, tenemos los valores del tiempo de nitrógeno residual correspondientes a cada una de las profundidades que encabezan su columna. Si no encontramos la profundidad, P2 de la sucesiva, solo en esta tabla elegiríamos la inmediata inferior. Volviendo de nuevo a nuestro ejemplo, entre 21 y 18 metros nos quedamos con la columna del 18, que nos da 24 minutos de tiempo de nitrógeno residual. Como la inmersión sucesiva va a ser a 20 metros y la inmersión simple análoga a esa profundidad tiene una frontera de seguridad de 40 y un tiempo límite de 50 minutos, la frontera de seguridad para la sucesiva sería frontera de seguridad igual a 40 menos 24, igual 16 minutos. Y el tiempo límite de la sucesiva, tiempo límite 50 menos 24, igual 26 minutos. El perfil de la inmersión. Los datos que siempre manejamos de una inmersión son tiempo en el fondo y profundidad máxima que hemos alcanzado. A la gráfica tiempo-profundidad de cada inmersión es a lo que llamamos perfil de la inmersión. Habrá unos perfiles más seguros que otros. Esto explica la importancia que tiene seguir un perfil correcto a lo largo de la inmersión. Aunque el perfil de la inmersión está condicionado por la orografía del fondo, podemos clasificarlos en 6 tipos, diferenciando los que son recomendables y los que no lo son. Perfiles recomendables. Perfil A. Es el perfil ideal. Es una inmersión a la que hemos descendido a la máxima profundidad y realizamos el resto de la inmersión descendiendo muy lentamente. Perfil B. Sería un perfil seguro, si el tiempo que pasamos a la máxima profundidad es menor que la mitad del tiempo límite que podemos pasar en la inmersión. Si es mayor, estaríamos acercándonos a los límites de sobresaturación. Este perfil es el que seguiremos si el fondo es plano. Perfil C. Es una inmersión también segura si las velocidades de ascenso entre nivel y nivel son muy lentas. Requiere un fondo que nos permita ascender gradualmente, como un bajo o una zona de derrumbes. Los perfiles no recomendados. Perfil D. Es el más arriesgado. Es el que disuelve más nitrógeno en los tejidos antes del ascenso con los mismos datos de tiempo en el fondo y profundidad máxima. El 90% de los casos en que aparecen síntomas de enfermedad descompresiva sin que se hayan incumplido las tablas corresponden a buceadores que han seguido este tipo de perfil. Perfil E. Dentro de los perfiles no recomendados es el menos peligroso. Si no se supera la velocidad de 9 metros minuto en el ascenso, hay que tener en cuenta que se va incrementando el consumo con la profundidad, es decir, cuanto menos aire nos queda, más gastamos, por lo que no es recomendado. Perfil F. Este perfil es muy peligroso, ya que la respuesta de los tejidos es más impredecible cuando se ven sometidos a aumentos y disminuciones de presión de esta forma tan arbitraria. Incluso con un ordenador de buceo, los cálculos se alejan de los patrones comunes de saturación y desaturación. El material que necesitamos. Para controlar la inmersión son imprescindibles el reloj sumergible. Es interesante que además de marcar la hora, tenga algún procedimiento de memorización, como la corona giratoria o cronómetro, que recoja el tiempo que llevamos de inmersión por si se nos olvida. El profundímetro. Aunque hay varios tipos, los más utilizados son los analógicos, que indican mediante una aguja la profundidad, pero también los hay digitales. Cualquiera de ellos debe disponer de memoria de profundidad máxima. Las tablas. Plastificadas y colgadas en un lugar accesible, debemos llevar las tablas 1, 2 y 3. La consola. Son piezas de material plástico donde se puede insertar junto con el manómetro el profundímetro, la brújula o un termómetro para no tener que llevar nada en la muñeca y tenerlo todo a la vista. Los ordenadores de buceo. Además de tener integrado el reloj y el profundímetro, tienen un programa que con los datos reales de tiempo y profundidad
calcula el grado de sobresaturación en todo momento y nos avisa principalmente de si superamos la velocidad de ascenso o cuánto nos falta para llegar al tiempo límite. Otros materiales que pueden ser de utilidad son el cuchillo, la pizarra y la boya de señalización. Durante la inmersión. Debemos cuidar el entorno y no alterarlo con nuestra presencia. Y sobre todo estar muy atentos al consumo, la profundidad y el tiempo. Recordemos que cuando se llega a la reserva de aire hay que hacer la señal al compañero, al jefe de equipo y comenzar el ascenso. El jefe de equipo debe realizar un chequeo para revisar estos datos. Ello requiere de unas señales para preguntar y otras para responder. Señales para el chequeo de aire. Señal para preguntar cuánto aire te queda. Su respuesta la daremos dividiendo por 10 la presión que tengamos y enseñaremos ese número de dedos. Señales para el chequeo de la profundidad máxima. Señal para preguntar cuál es tu profundidad máxima. En la respuesta, indicamos la profundidad enseñando un número de dedos. Señales para el chequeo del tiempo que queda de inmersión. Señal para preguntar cuánto tiempo nos queda para entrar en descompresión. Responderemos indicando el tiempo enseñando un número de dedos. Señal para indicar que la inmersión ha finalizado y que debemos ascender lentamente a superficie. Después de la inmersión. Nuestro organismo se encuentra sobresaturado de nitrógeno y lo está eliminando. En consecuencia, no podremos hacer lo siguiente: volar en avión o subir grandes altitudes. Debemos esperar 12 horas y en el caso de haber realizado inmersiones sucesivas, 24 para poder hacerlo. No podemos bucear en apnea por un periodo similar de tiempo. Para favorecer la eliminación de nitrógeno, no realizar esfuerzos o ejercicio físico.